Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy común, que los escuchamos constantemente, pero a veces no lo ponemos en práctica, que son las relaciones espejo. Y que es un tema que a veces en lo que analizamos en biodescodificación, no lo ponemos en práctica en nuestra propia casa, que son las famosas relaciones espejo. ¿Qué son las relaciones espejo? O cuando te dicen, todo en tu vida es un espejo, que te refleja algo. Bueno, tan así no es. Pero sí, si algo está al frente, o es tu reflejo, o es algo que tienes que aprender para tu crecimiento. Entonces, o es un reflejo, o es algo que no estoy viendo y la vida me está reflejando algo que tengo que aprender y no vi antes. Entonces, hablemos primero de qué es una relación espejo. Una relación espejo, un hijo espejo, por ejemplo, una pareja espejo, o toda la vida es un espejo, como te dicen, es porque hay algo que vos no estás viendo en vos, o en el historial de tu árbol genealógico, o en tu doble genético, no lo vio, pero se refleja en ti, y también eras un hijo reflejo. Es de aquí que nadie dice eso. También fuiste un hijo reflejo, pero adoptaste la postura de tu doble reflejo, o sea, papá o mamá, mamá o papá, ¿ok? Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces las relaciones espejo nos sirven para aprender o para que despertemos algo que no estamos viendo, o sea, para abrir los ojos. Por lo tanto, el mundo es un espejo, te dicen. ¿Por qué? Primero en casa, relaciones espejo. Donde más nos reflejamos es con los más cercanos. Los más cercanos son los que nos dicen que no estamos viendo, que estamos fallando porque constantemente los reclamos. Si hay tantos reclamos, por algo es, ¿no? Pero no lo estamos viendo, solo decimos, uy, qué agotador es este reclamo. A veces tenemos que ver un poquito más allá, porque posiblemente no estamos viendo que nosotros mismos no estamos despertando a nuestra propia exigencia. Y ahí nos refleja la vida para que nosotros entendamos que tenemos que soltar ese control. Y por otro lado, despertar en situaciones que nos están mostrando los más cercanos. Siempre tus relaciones espejo están muy cerca, no lejos, son cercanos. Como un hijo, siempre hay un hijo reflejo. Siempre hay un hijo reflejo. Y tú también fuiste un hijo reflejo de tu mamá o tu papá. Tienes que analizar de quién fuiste hijo reflejo, porque de ahí viene también el porqué de muchas cosas. ¿Por qué te suceden ciertas cosas? Como ocurre, por ejemplo, yo soy hijo reflejo de papá, como es un caso que vi hoy. Soy hijo reflejo de mi papá. Vamos a adoptar este ejemplo. Está muy claro. Soy hijo reflejo de papá. ¿Por qué? Porque papá fue el hijo reflejo de mi abuelo paterno. Él no lo supo ver. Al no saber, no tener esta información para poder entender de dónde provenían sus situaciones, su papá era una persona autoritaria, por ejemplo, su papá era una persona con tendencias narcisistas, una persona que quería tener el control total de la situación. Por lo tanto, eso necesitar el control absoluto sobre tu persona, eso quiere decir que ha sido un niño con una autoestima quebrado, porque no ha vivido en expresión liberal en su totalidad. No ha sido un niño libre de expresión. Por lo tanto, al no ser libre de expresión, un niño no puede crear, no puede jugar, se siente limitado, porque papá es el superhéroe, no va a decir soy un superhéroe. Entonces, su ego bueno, balanceado, está lastimado y quebrado. Es un niño quebrado. Mi papá fue un niño quebrado. Aceptarlo es también sanar nuestras generaciones. Eso cuando decimos sanando a mamá y a papá,
Nos referimos a eso. Cuando hacemos el corte, biodescodificación, hacemos también ese análisis. Estamos también en parte sanando a mamá y a papá. ¿Por qué? Porque ellos no lo pudieron ver, pero se refleja en mí. Soy el hijo reflejo de mamá. Soy el hijo reflejo de papá. Porque papá no pudo ver que era hijo reflejo de su papá. Por lo tanto, la responsabilidad al no solucionar la situación y ante un niño lastimado, no tengo la fuerza suficiente para afrontar semejante responsabilidad de ser el espejo de papá y se la traslado a un hijo. Lo más probable es que ese hijo esté en la cuarta generación, ocurren muchas cosas, siempre es el que se enferma de chiquitito. Siempre hay que tener en cuenta eso con los niños cuando son pequeños. Se enferman mucho, pasan muchas situaciones, siempre de grandes accidentes, propensión a que les sucedan millones de situaciones, amigos conflictivos, no lo comprenden, se siente incomprendido y termina fortaleciéndose como puede. Bien. Pero cuando el niño está sano, tiene más herramientas para defender, porque tiene más capacidad de resolución de problemas. Eso es lo que hoy se comprende. Antes no se comprendía la situación. Por eso hoy tenemos que sanar lo que antes no se sabía. Cuando decimos sanando a mamá y a papá, estamos haciendo eso. He sido hijo reflejo de papá. Y papá, como era el hijo reflejo de su padre y su papá no lo comprendía, entonces yo tengo que comprender a papá, por ende voy a comprender a mi abuelo. Entonces voy a sanar a mi abuelo también. Como voy a sanar a mi abuelo también, termino sanando a papá y resolviendo la situación que papá no podía. Entonces, como papá se sentía impotente, solo se quebraba, se lastimaba a sí mismo y terminaba enfermándose. De corazón, lo más probable que son las emociones acumuladas o un golpe en la cabeza como acabo de ver o una situación similar. Cabeza, corazón. Si es en el trabajo, normalmente tenía muchos problemas el abuelo en el trabajo. Vamos a hacer un ejemplo. Bioneuroemoción, va directamente brazo derecho. Que hay muchos casos, ¿no? Tenía muchos problemas papá en el trabajo. ¿Qué pasa con el hijo reflejo? Nace con problemas de brazo derecho. Tiene que hacerse zurdo, pero nadie sabe por qué no usa el brazo derecho. No es la explicación de los zurdos, para nada. Estamos diciendo cuando le pasó algo a su mano, a su muñeca o a todo el brazo o al hombro. ¿Qué tiene que ver? Soy hijo reflejo de, o es mi caso personal y ya tengo más de 30, 35 años y tengo problemas en el brazo derecho. Tiene algo que ver con tu trabajo. No con el lado familiar, sino con mi trabajo, mis emociones relacionadas al trabajo, como la frustración ante que trabajo en algo que no me gusta, por ejemplo. O el trabajo de mi doble genético, pero hay que tener en cuenta siempre de quién he sido reflejo. Siempre somos reflejo de alguien y siempre los demás son reflejos nuestros. Entonces, ¿qué es un espejo? Porque el reflejo se ve en el espejo. Un espejo es todo lo que miramos y te devuelve una imagen. Esa imagen que te devuelve, esa imagen, es el reflejo de lo que no estás viendo. Por lo tanto, necesitas un espejo. Por eso se dice que la vida se convierte en un espejo para reflejarte lo que no estás viendo. Al analizar lo que no estás viendo y empiezas a mirarte al espejo, estás tratando de encontrar en los demás qué es lo que no estás viendo. Cuando empiezas a darte cuenta en los demás qué es lo que no estoy viendo, dejan de ser espejo, porque ya cumplieron su función. Lo mismo pasa con los hijos. Cuando sanan a mamá, sanan a papá, el corte generacional. ¿Por qué dejamos de ser hijos reflejos? Porque el problema que tenía papá ya se solucionó a través de mí. Lo que él no pudo hacer, me recargó la responsabilidad
traté de solucionarlo y solté la situación. Entonces ya no soy hijo reflejo. Soy un hijo en proceso de sanación, pero ya a papá lo sanamos, ya a mi abuelo lo sanamos y lo soltamos. Pero cuando se trata, eso es en caso de hijos, ¿no? Mucho ojo cuando los niños nos reclaman mucho, los niños lloran mucho, los niños se enferman, están tratando de mostrarte algo que no ves. Vamos a prestar más atención, no tanto a qué medicamento le vamos a dar, sino a qué le pasa a mi hijo que me trata de enseñar algo o trata de hacerme despertar en algo que no estoy viendo. Bueno, algo me está mostrando que no estoy viendo. Ahora, analizar qué es mi responsabilidad porque mis hijos son mi responsabilidad. ¿Ok? Bien. Ahora pasemos a la parte de las parejas, que todo el mundo pregunta a la pareja. Cuando tienes parejas de espejo, están reflejándote a tu papá. Como proviene de mamá, también puede provenir de papá. Y se va a reflejar, hija reflejo de papá, se va a reflejar en pareja 1, en pareja 2, y todo se convierte en tus parejas de espejo. Si no sanamos a papá, después terminamos con hijos espejos de las parejas espejo. Ese es el tema. Terminan siendo nuestras parejas espejo y terminamos teniendo hijos espejo. Bueno, la importancia de solucionar esa situación con patrones repetitivos de siempre el mismo tipo de pareja. Mira, porque todos me tocan mentirosos. Hay que pensar qué es lo que me está mostrando. Pero todos me terminan defraudando, todos me terminan traicionando. No, esas personas no te mienten, lo tomamos muy personal. Esas personas mienten, solo que nosotros atraemos esos patrones. Esas personas no te defraudaron, esas personas traicionan. No te traicionaron a ti, traicionan. Son humanos, con sus propios traumas personales, igual que nosotros. Pero nos reflejan y nos enseñan y dale las gracias hasta el día que entiendas. Porque cuando entendiste, no te pasa nunca más. Esas relaciones espejo por una relación de papá o mamá no sanada, te va a repetir hasta que la cortes. Cuando sanes a tu papá, ya no te va a reflejar tu pareja que hay un problema con papá. ¿Se entiende? Espero que sí. Esa es la famosa relaciones espejo, parejas tóxicas, parejas kármicas, parejas siempre me mienten, parejas siempre me traicionan, parejas tengo un hijo aquí, tengo un hijo allá, siempre hay un problema y nunca termino bien. Porque la pareja puede ser lo que te ayude a crecer, como puede ser lo que te hunda profundamente y tengas que renacer de eso. Porque una pareja tiene que ser exactamente eso, pareja. Si tú estás aquí, tu pareja está aquí. Una buena pareja va a tener que hacerte subir para que estén los dos a la par, porque juntos a la par. Nunca va a ser completo, pero siempre está uno para levantar al otro. Es una pareja. Pero un hombre o una mujer que está abajo, tú estás arriba elevándote en toda tu sanación, trabajo, salud, en todo. Y no quiere que crezcas, lo que va a hacer en su ego lastimado, en su niño interior roto, es tratar de bajarte a su nivel. Eso solo te retrasa mucho tiempo. Esa es la importancia de las parejas. Hay que elegir siempre parejas que nos lleven a crecer. Si no crecen juntos, ¿de qué sirve? En fin, aquí las cosas son como son, claritas. Y si no son claritas, le encontramos la explicación. Muy buenas noches. Ya vamos a tocar otro tema. Gracias.